América Latina ha sido una región marcada por profundas desigualdades sociales, crisis políticas y constantes luchas por el poder. Entre las décadas de 1960 y 1990, el continente atravesó uno de los periodos más intensos de su historia: revoluciones, dictaduras, crisis económicas y la llegada del neoliberalismo. En este reportaje analizaremos cómo estos procesos transformaron la región y cuáles fueron sus consecuencias. Neoliberalismo en América Latina. A lo largo de nuestra carrera hemos escuchado constantemente el término neoliberalismo. Sin embargo, ¿qué es el neoliberalismo? Es un proyecto económico político transnacional de clase capitalista. El neoliberalismo es simplemente el capitalismo hoy por hoy realmente existente. La ideología neoliberal tiene sus raíces ideológicas en el siglo XVIII y XIX. El neoliberalismo comprende características como el libre mercado, la eliminación del gasto público, la privatización y la eliminación del concepto de bien público. Pero ¿cómo ingresa el neoliberalismo en América Latina? Pues esta llega con las derrotas político-militares de la izquierda en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia, y estas fueron seguidas por la implementación de las primeras etapas de programas neoliberales de choque. El neoliberalismo se instauró en los 70s en los países del Cono Sur, con el ascenso de las dictaduras militares, más específicamente con la dictadura de Pinochet en Chile. Sin embargo, se generalizó en la región cuando México y después otras naciones se declararon incapaces de cubrir el servicio de la deuda. Por ello, se sometieron a las directrices del Fondo Monetario Internacional y los bancos transnacionales acreedores cerraron la llave del crédito. La crisis de la deuda externa en 1982 significó el fin del modelo de sustitución de importaciones, lo que dio paso a la consolidación del modelo neoliberal en América Latina. Para comprender mejor los efectos que el neoliberalismo causó y causa actualmente en América Latina, decidimos abordar el caso de estudio de Chile, pues consideramos que es el país en el que surge todo. La introducción del neoliberalismo en Chile surge en los años 70 como respuesta a la ineficiencia de la intervención del aparato estatal en la coordinación económica, establecida bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. A partir de la crisis de los años 70, esta ideología ocupó un lugar hegemónico en el mundo, época en la que se verificaron sus primeras aplicaciones en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. A Chile se le considera el laboratorio neoliberal del mundo. Fue precisamente durante el periodo de la dictadura de Pinochet cuando se aplicaron las políticas económicas de Milton Friedman, a lo cual se le denominó el milagro económico, y se originó un cambio en las políticas económicas, lo que llevó a que durante su mandato Augusto Pinochet vendiera las empresas del Estado y redujera el gasto público. Pero para 1974, más de medio millón de chilenos estaban desempleados y se iban empobreciendo. Por otro lado, la élite y empresas extranjeras se enriquecían. La aplicación del modelo produjo un rediseño de las fronteras entre el mercado y el Estado. Las relaciones entre los grupos sociales sufrieron una profunda transformación. La economía nacional se orientó a la exportación y se abrió al mercado internacional. El mercado de trabajo se reguló sobre nuevas en aras de una individualización creciente. Se transformaron los principios de la protección social. Además, se originó la privatización de la educación, la previsión social y de la salud, a los cuales los ciudadanos pueden tener acceso. El consumo se convirtió en un fundamento estructural y de la definición de las relaciones sociales y de la vida personal. En la actualidad, la pobreza del país ha ido disminuyendo con el paso de los años, pero la desigualdad aún continúa. Se ha ido volviendo más caro para la clase media tener los niveles de bienestar que consideran que tienen derecho de acceder. La riqueza nacional se concentra en el 5% de la población. La alza en el boleto del metro fue la gota que rebasó el vaso en Chile luego de varios aumentos en otros rubros. Generó una ola de protestas sociales y represión del gobierno de Sebastián Piñera. A pesar de que el presidente Piñera anunció la propuesta para suspender el alza del precio del transporte público,
Pocos creen que un acuerdo entre las ramas del gobierno pueda aplacar el descontento y la ira acumulada durante décadas en el corazón del pueblo. Este trabajo se basa en el libro de Historia de América Latina del historiador Loris Sanata, especialmente entre sus páginas 161 a las 152. Durante la década de 1960, América Latina vivió lo que el autor denomina una guerra civil ideológica, influenciada por la Revolución Cubana de 1959. Muchos movimientos sociales adoptaron ideas marxistas y socialistas como respuesta a la pobreza y a la exclusión. Sanata, estas ideas apoyaron en corrientes como la teoría de la dependencia y el estructuralismo, que sostenían que América Latina estaba condenada al subdesarrollo dentro del sistema capital mundial. En este contexto, Estados Unidos impulsó en 1961 la Alianza para el Progreso, bajo el gobierno de John F. Kennedy, con el objetivo de frenar las revoluciones mediante reformas económicas y sociales. El caso más emblemático de este periodo fue Chile. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. Allende intentó construir el socialismo por la vía legal, pero su gobierno enfrentó una grave crisis económica, una fuerte polarización política y presión externa, especialmente de Estados Unidos. Para el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet puso fin al gobierno de Allende e inició una dictadura militar. Durante los años 70, gran parte de América Latina cayó bajo regímenes militares. Estas dictaduras se justificaron mediante la doctrina de una seguridad nacional en el contexto de la Guerra Fría. En los años 80, la región enfrentó una profunda crisis económica conocida como la década perdida, caracterizada por el endeudamiento externo y el aumento de la pobreza. A pesar de ello, muchos países iniciaron procesos de un retorno a la democracia, aunque con economías debilitadas y con una muy fuerte angustia y desconfianza. En la década de 1990, América Latina adoptó el modelo neoliberal, impulsado por el llamado Consenso de Washington. Aunque este modelo permitió controlar la inflación y estabilizar las economías, no logró resolver los problemas estructurales de desigualdad social. Como concluye Loris Sanata, la historia reciente de América Latina muestra un constante ir y venir entre proyectos extremos, sin alcanzar una estabilidad duradera ni justicia social plena.